Doctor en Ciencias Políticas, investigador y profesor universitario, para que nos cuente, Facundo Cruz, qué es un acuerdo de gobernabilidad a 6 meses de terminar un mandato constitucional de un gobierno o de un presidente. Facundo, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maximiliano? Muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias por atendernos. Me gustaría hacerte esta primer pregunta, ¿no? Porque es raro cuando uno está finalizando un gobierno que ya te pusiste las botas, para bien o para mal, hiciste lo que creías que tenías que venir a hacer, te salió bien o te salió mal, pero tenés que generar un acuerdo de gobernabilidad 6 meses antes de las elecciones. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, los acuerdos de gobernabilidad es una figura que no solo se ha buscado utilizar en Argentina, tenemos una experiencia reciente, justo previo a la crisis del 2001, sino también es una práctica constante y cotidiana en la mayoría de las democracias del mundo, particularmente las europeas. En las europeas, que funcionan con un sistema distinto al nuestro, no son sistemas presidenciales, sino que son parlamentarios, donde el jefe de gobierno no es electo de manera directa, sino que necesita del apoyo de los partidos que están en el Parlamento para sostenerse en el cargo. Generalmente cuando la distribución de bancas da situaciones muy parejas, en donde no hay una mayoría superior a la necesaria para gobernar, sino que a veces los números están justos, los jefes de gobierno, los primeros ministros, tienden a convocar a la oposición para acordar determinadas medidas y aprobarlas en el gobierno, particularmente en situaciones de crisis. Es decir, se dan en sistemas que tienen la particularidad de ser parlamentarios más que tener el rasgo presidencialistas como en Argentina. En los sistemas parlamentarios es una práctica común, generalmente también porque las elecciones en algunos de esos sistemas parlamentarios no están convocadas con fechas fijas, sino que dependen de si el gobierno se sostiene o no. A veces se suelen adelantar las elecciones, entonces entre escenarios posibles de crisis se convoca a la oposición, se acuerda un paquete de leyes para que el gobierno termine ese mandato y no haya que adelantar las elecciones. Ahora bien, en los sistemas presidenciales también son prácticas constantes y ocurren. Por ahí nosotros no estamos muy acostumbrados porque han sido pocos los casos que hemos tenido, pero sobre todo por el escenario actual de grieta que está marcado en la última década o década y media en Argentina. Sí, la experiencia más reciente que hubo fue el diálogo argentino, que fue convocado, fue planteado por Duhalde y Alfonsín a De la Rúa antes de que estallara la crisis de la Alianza. Tanto Alfonsín como Duhalde están compitiendo por la senaduría de la provincia de Buenos Aires y se acercaron con una propuesta para salir de la gobernabilidad. Ahí fue cuando se funda el movimiento productivo argentino, que se sostiene hoy en día y que ha quedado bajo la titularidad de Duhalde, pero le acercaron una serie de medidas económicas para salir de la convertibilidad antes de las elecciones del 2001. Recuerdan que fueron las primeras elecciones donde se eligieron senadores de manera directa. Eran dos competidores en la provincia de Buenos Aires y De la Rúa no tomó esas medidas. Esa mesa de diálogo quedó en stand-by y posteriormente fue utilizada por Duhalde cuando él termina el mandato de De la Rúa, trabajando junto con el PNUD, con organizaciones sociales, con empresariales, con sindicales, bajo una metodología de diálogo en la cual todos los actores se sentaban para atender los problemas graves para salir de una situación de crisis post-2001, ¿no? Ahora, Facundo, ¿por qué hoy, en este contexto, el gobierno tiene que sostener la gobernabilidad? Es decir, en el contexto que vos me estás diciendo, se sostiene la gobernabilidad cuando hay claramente una crisis. ¿El gobierno busca sostener la gobernabilidad porque no llega a diciembre o está buscando una etapa de transición de acá al gobierno que viene, sea el de Macri o sea el de otro? Es decir, ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer como simples observadores de la realidad? ¿No llega al gobierno de diciembre, por eso busca la gobernabilidad? Sí, a ver, yo acá no creo que haya un escenario de crisis tan dramática que pueda presagiar una caída del gobierno. Yo no veo ese escenario y está muy lejos, y de hecho la mención a esta práctica en el año 2000 y 2001 no establece ningún paralelismo con la situación de hoy. Estamos muy lejos de 2001, así que quiero dejar eso bien en claro. Lo que sí creo que acá hay una lectura de cada actor respecto de esta propuesta. Yo creo que el gobierno lo que está buscando hacer es dar una señal hacia afuera, no hacia adentro. Y el peronismo
al sumarse a este proyecto o a esta propuesta, está dando una señal más que bien hacia adentro. La señal del gobierno hacia afuera es mostrar a los mercados que tiene esa capacidad de vocación de diálogo con todos los actores, o por lo menos con algunos actores, porque hay que tener bien presente esto. El gobierno está convocando a algunos actores, no a todos, y dentro de esos actores algunos específicos, porque si lo planteamos como un peronismo federal o un peronismo republicano, ahí hay 3 posibles candidatos presidenciales que han sido llamados, pero han dejado un cuarto fuera, que es Roberto Labaña, que hoy a la mañana dijo que era una propuesta que no iba a funcionar. Entonces está convocando a ciertos sectores, no a todos. Está dejando de lado un poco el peronismo más combativo, por decirlo de alguna manera, lo que estaría enrolado dentro del kirchnerismo. Y tampoco toma en cuenta a lo que sería la izquierda, ¿no? Ahora, esa señal la está mostrando hacia afuera para indicar a los mercados que tiene esta capacidad de voluntad de diálogo para que las medidas que ha acordado el gobierno, pase lo que pase en octubre, se van a sostener. Porque lo que puede estar pasando en el mercado internacional, yo no soy especialista en la materia, es que los quienes invierten o destinan dinero para que esté radicado en Argentina, presagiando un posible resultado negativo electoral, estén empezando a pensar en retirar esos fondos, y eso afectaría gravemente la situación del dólar. Con lo cual, mostrar que los acuerdos con el FMI y las reformas, que de hecho son todas medidas que ha propuesto Cambiemos desde la campaña electoral 2015. Claro, con esto pretenden como garantizar medidas de continuidad. Exactamente, para que en este año electoral, en estos meses previos, no haya ninguna situación dramática en la economía que sigue impactando en el valor del dólar, que es lo que afecta en el día a día. Entonces, al mostrar esta señal hacia afuera de que va a haber una continuidad, trata de llevar tranquilidad hacia los mercados. Y en cierta medida también retomar ese principio sobre el cual se construyó Cambiemos, de discutir con todos los actores que considera adecuado discutir para acordar políticas públicas o políticas de Estado, que eso es uno de los pilares sobre los cuales se construyó Cambiemos. Lo que ocurrió fue que después de las elecciones del 2007 y con la crisis del año pasado, esas posibilidades de diálogo empezaron a cortarse, básicamente por tener que atender demandas económicas urgentes y también por tener que tomar decisiones drásticas y graves, a las cuales ningún actor quería quedar pegado, básicamente. Entonces eso anula esas posibilidades de acuerdo. ¿Qué ocurre con el peronismo? O sea, ¿cuál es la visión del peronismo? O el peronismo federal. Se está planteando el peronismo federal como una opción que supera la grieta, ¿sí? Entonces, la grieta, ¿qué es lo que genera? Genera 2 polos y genera polarización entre esos polos. Es decir, 2 grupos o 2 sectores que no se pueden acercar porque tienen muchas diferencias. Si el peronismo federal se plantea como una opción que salva esa grieta, ubicándose en el centro de esa grieta, ¿sí? para unir a los 2 polos, tiene que presentarse como una opción dispuesta al diálogo. Porque si se plantea como una opción en el centro que también polariza, entonces no es una opción que supere la grieta. Con lo cual, la aceptación por parte de Pichetto, de Urtubey y posiblemente de Massa, que todavía no se expresó, sino que se va a expresar en una conferencia de prensa, que indique que van a participar del diálogo, es una muestra clara que están tratando de salvar esa grieta, porque si se posicionan en el medio y no quisieran dialogar con el gobierno, entonces estarían fortaleciendo y reforzando más esa polarización, ¿sí? Extremarían los polos aún más todavía. Facundo, buen día. Augusto Niesgay te saluda. Augusto, buen día. A tu criterio, con todo este análisis muy bueno que has hecho, ¿crees que es una situación, en lo que en inglés se dice una win-win situation, una situación de ganar-ganar para los 2 bandos, o crees que hay alguien que gana más, un bando que gana más que el otro, o un bando que pierde más que el otro? Sí, o sea, ¿quién gana? Claro, ¿Gobierno o ¿quién oposición? gana? Claro, ¿quién es el que gana y quién es el que pierde en esta reunión? Yo te digo que eso es el partido como que ni siquiera arrancó todavía. Bien. Yo no te podría decir quién puede ganar porque recién están haciendo la entrada en calor. Bien. Están respondiendo que sí, que van a convocar a la reunión, que van a asistir. Ayer circularon la propuesta del documento, que son políticas generales. Ya algunos dijeron que sí, pero la reunión todavía no se dio. Hay que ver cómo es la reacción de Massa, porque Massa va a dar una conferencia de prensa informando, pero ¿qué ocurre si Massa llega a decir que no? Porque las propuestas en realidad que hace el gobierno son las 10 que ya presentó él. Entonces ahí el diálogo queda muy trunco, porque ya tenés 2 actores del peronismo federal
que en las encuestas están apareciendo como los que más atracción electoral están generando, que están diciendo que no. Entonces ahí... Y lo que te queda no suma el 5% del posible electorado, claro. Claro, y siempre tomando en cuenta las encuestas, ¿no? Que claro, uno siempre las tiene que agarrar con pinzas, pero en ese escenario, ahí sería un escenario de derrota para el gobierno, porque convoca el diálogo y nadie va. Y nadie va, claro. Pero recién están haciendo la entrada en calor. Yo dejaría pasar algunos días, vería cómo evoluciona hoy y sobre todo vería cómo empiezan a reaccionar un poco los mercados frente a esta propuesta, porque si hacen una foto juntos, sacan una declaración, y esto también después tiene que replicarse en el Congreso. Perfecto. Tienen que presentar proyectos de ley y tienen que votar juntos. Son todas señales institucionales que envían los actores a través del sistema para mostrar cuál es la vocación. Entonces, todavía faltan no solo varios tiempos, sino tal vez algunos alargues que tengas en este partido. Tendremos que estar atentos al partido, claro. Entonces. Exactamente, se va a hacer un partido largo. Facundo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, que tengas buen día. Por favor, a ustedes por el llamado, hasta luego. Un abrazo grande. Facundo Cruz es politólogo, charlando de el acuerdo que vamos a estar hablando supuestamente toda la semana próxima. Seguramente. Así que te adelantamos lo que va a pasar. Ayer Boca salió campeón del